Mi nombre es Karen Lorena Wilson Peralta, estoy en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión quería presentarles y exponerles una de las 4 biomoléculas orgánicas. Por primera parte deberíamos empezar a reconocer cuáles son las biomoléculas, las cuales son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, los cuales constituyen biomoléculas como los glucídidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y demás. Una de las biomoléculas importantes son los carbohidratos, lo cual es una sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Una de las características de los carbohidratos es que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila y un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Una de las clasificaciones más importantes de los carbohidratos es que están divididos por 6 carbonos, que es la glucosa, la fructosa, galactosa, la ribosa, la silosa y la arabinosa, los cuales se conocen como monosacáridos, los cuales se clasifican en función del número de unidades. Es la forma más simple del carbohidrato. La función de los carbohidratos son una reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Por segunda parte podemos conocer los lípidos. Esto es una sustancia grasa orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas. La característica de los lípidos tienen una principal, que es el ser hidrófobos. Son solubles en disolventes orgánicos. Se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos procedentes de animales, cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Los lípidos pueden contener algunas clasificaciones, los cuales en esta pantalla vamos a observar dos, las cuales son las simples y los complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula el carbono, el hidrógeno y oxígeno, que son únicamente las que consisten en las simples, puede contener algunos otros elementos como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, los cuales son las principales moléculas que forman las membranas celulares, como cuáles: los fosfolipídios, los glucolipídios, los gangliosídeos y entre sí. La función de los lípidos se pueden conocer también de varias maneras. En este caso vamos a exponer la función de reserva energética y la función estructural. La función de reserva energética son los triglicéridos, son la principal reserva de energía de los animales, y la función estructural se conocen como los fosfolipídios, los glucolipídios y el colesterol. Forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Otras funciones de los lípidos son la función reguladora hormonal o de la comunicación celular, la función transportadora, la función biocatalizadora y la función térmica. La función reguladora hormonal o de comunicación celular consiste en las vitaminas liposolubles, son de naturaleza lipídica.
Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de producción. La función transportadora es el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de donde se realizará mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora está en el papel de lípidos que favorecen o facilitan las reacciones químicas que producen los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La función térmica. En este papel, los lípidos desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Por tercer lugar, otra de las biomoléculas importantes se conocen como los ácidos nucleicos. Estas son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son bipolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros. Existen dos características de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, el cual el ADN se diferencia por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y tiamina. En el ARN, la guanina, la citosina y el uracilo. En esta expresión podemos identificar claramente las clasificaciones del ácido. En este caso, la DNA o DNA consiste en una función lineal y circular donde se puede haber un virus o un núcleo de células eucariotas, o de pronto las bacterianas, mitocondrias y cloroplastos. En RNA o ARN, en monocateriano, podemos observar varias opciones también, donde podemos observar que en el bicateriano hay virus. En el monocateriano podemos observar que hay el mensajero, el transferente, el ribosómico o el nuclear. La función de este ácido se conoce de la misma manera en la clasificación en el ADN y en el ARN. El ADN almacena y transmite la información genética y dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes que son las unidades funcionales de los cromosomas. En el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, que se encarga de sintetizar las proteínas. En el lugar número 4 conocemos las proteínas. Esta es una molécula muy compleja. Para la estructura y función de las células, su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamentalmente, lo cual se relaciona con lo importante y cumplen la función para la vida. La característica de las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas además pueden presentarse azufre, fósforo, hierro y molibdeno. En las proteínas podemos encontrar varias clasificaciones. En este caso vamos a exponer las proteínas fibrosas, las proteínas globulares y las proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas son las proteínas que tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua, o en un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Las proteínas globulares, estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, como no son solubles en las acuosas. Las mioglobinas es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana son las que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están enviadas de
bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan en el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas pueden funcionar como amortiguadores manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida como la función osmótica de las proteínas. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras y las proteínas cuya función es enzimática. Las reguladoras, puesto que ellas están formadas de los siguientes compuestos: es la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Gracias por la atención que me prestaron. Espero que les sirva de alguna ayuda. Quiero agradecerles a mis compañeros y estoy pendiente a las recomendaciones. Lo mismo por parte de la tutora.